Eh, bueno, entonces vamos a empezar con la unidad 1, que son vectores. Esta parte puede ser que esta clase la sientan un poco aburrida porque es más teórica que de hacer ejercicios. De hecho, solo son 3 ejercicios los que les traigo propuestos, pero lo demás es bien teórico. Antes de empezar, pues necesitamos saber la definición de magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que para quedar bien determinadas necesitan tener una sola característica, módulo o magnitud, por lo cual se especifican completamente mediante un número y sus respectivas unidades, siendo operadas con formas cotidianas de la aritmética. Algunos ejemplos tenemos la distancia, el tiempo, la temperatura, la masa, entre otros. También tenemos las magnitudes vectoriales. Estas son aquellas que se determinan mediante 3 características fundamentales, que son el módulo, la magnitud, la dirección o un ángulo y el sentido, y se operan mediante las leyes de álgebra vectorial. Entre ellas tenemos la aceleración, la velocidad, el campo magnético, las fuerzas, entre otros. ¿Qué es un vector? Un vector es la representación gráfica de una cantidad o magnitud física con su respectiva unidad. Su determinación exige el conocimiento de un módulo, magnitud, una dirección y un sentido. El vector se representa como un segmento de recta orientado, es decir, del punto O al punto P. La longitud del segmento sería el módulo o la magnitud. La dirección del segmento es la correspondiente del vector y la flecha indicaría el sentido. El punto O, en este caso, se llama origen y es la cola del vector, y el punto P es el extremo o la punta del vector. Las características de un vector, como ya les decía, es el módulo o magnitud, que es la cantidad, medida o tamaño del vector con su respectiva unidad. Es decir, que si fuera aceleración, pues tendría que ir con sus respectivas unidades, que serían distancia sobre el tiempo al cuadrado. Si es fuerza, pues tendría que ir en newtons y así sucesivamente. La dirección es el ángulo de inclinación que posee un vector, para la cual es necesario hacer referencia a direcciones convencionales ya establecidas, norte, sur, este y oeste, o mediante eh, las coordenadas X y Y. El sentido nos indica hacia dónde va el vector, hacia dónde se produce, se manifiesta o actúa la magnitud, está dado por la punta de la flecha. En física vamos a estudiar dos ejes, están los cardinales y están los cartesianos. Por ejemplo, en el caso del módulo, en los cardinales y en los cartesianos no hay ninguna diferencia, o sea, siempre serían, en este caso es un ejemplo de fuerza, 90 newtons. En el caso de la dirección, sí cambia. ¿Por qué? Porque en los cardinales, eh, dependiendo del sentido que nosotros le demos, va a ser el ángulo. Por ejemplo, bueno, vamos a tenerlo todo, tantas características de un solo. En el sentido sería al este del norte, es decir, como ustedes saben, el norte de acá, el este. Entonces va en dirección al norte, perdón, en dirección al este, partiendo del norte. Entonces, por eso tenemos este ángulo que es de 60. Si hubiéramos dicho al norte del este, hubiéramos ocupado los 30. Pero eh, siempre se pone primero la dirección norte, perdón, dirección este o oeste, o es u oeste, siempre partiendo del norte y del sur. Entonces siempre van a ser los ángulos a partir del norte o a partir del sur. En el caso de los cartesianos, sí podemos decir 30 o 60. ¿Por qué? Si decimos que el ángulo parte del eje Y, tendría que ser 60, y si decimos que parte del eje X,
son 30. Esto de los ángulos lo vamos a ver más adelante porque el que usamos usualmente son los cartesianos, no son los cardinales. Tenemos diferentes tipos de vectores. Entre ellos tenemos los vectores iguales. ¿Qué son los vectores iguales? Son iguales si tienen la misma dirección, magnitud y sentido, independientemente de sus posiciones. Bueno, aquí, si tomamos de referencia el vector A, o sea que aquí tenemos nuestro plano. Si ven, esta sí está desde el origen del plano cartesiano, pues hacia una dirección. Pero el B sí tiene la misma magnitud y el mismo ángulo, solo que está posicionado en el cuadrante 4, pero siguen siendo iguales. Luego tenemos el vector negativo. ¿Qué es el vector negativo? Pues es el vector de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Está el vector deslizante, que son los que se pueden mover o deslizar a lo largo de la línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Pues vamos a regresar a la diapositiva anterior. La línea de acción de este vector sería esta línea. Entonces, si yo pongo un vector que vaya aquí, suponiendo que me quedó bonito, así, aunque no tenga la misma magnitud, son vectores deslizantes. ¿Por qué? Porque esto, si yo lo arrastro al mismo punto de origen, me va a quedar encima del otro. Ya me quedaría como aquí. Entonces a eso se le llaman vectores deslizantes. Y está el vector unitario, que la característica de un vector unitario de un vector es que tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero la magnitud es la unidad. Es decir, que cuando sacamos la magnitud nos va a dar 1. Pero esto lo vamos a ver siempre más adelante. Esto es como solo la parte teórica. ¿Qué podemos hacer con los vectores? Bueno, primero los podemos sumar y restar. Aunque técnicamente solo los podemos sumar, pero ya les voy a explicar por qué. Entonces, se suman las cantidades vectoriales de la misma naturaleza y el resultado es otra cantidad vectorial de la misma naturaleza. En algunos casos la suma vectorial puede dar 0. ¿Por qué puede dar 0? Porque lo vamos a ver más adelante ahorita. Por eso les digo de que solo se suma, no importa que diga suma y restas, al final técnicamente solo se pueden sumar vectores. Y pues funciona igual que la suma de números naturales. Tienen las mismas propiedades, puede ser asociativa, distributiva, y no importa el orden de los sumandos, pues siempre va a dar la misma respuesta. Como ejemplo tenemos, puedo sumar una fuerza con otra fuerza, me va a dar siempre una fuerza. Igual, una velocidad con otra velocidad, me va a dar como resultado otra velocidad. Si les da una velocidad más velocidad, les da resultado, no sé, aceleración, es porque algo están haciendo mal. Para la resta de los vectores, que realmente es una suma, solo que es la suma del vector 1 más el negativo del vector 2. Entonces, primero, para hacer la resta, lo que tendríamos que hacer es pasar a cambiarle el sentido a mi vector y pues después sumarlos algebraicamente. Por eso es que las sumas sí pueden dar 0. Y para ello tenemos diferentes métodos de suma. Una es el método gráfico, que pues aquí se suman 2 o más vectores y resulta de unir siempre la punta del primero con la cola del segundo, y así sucesivamente hasta llegar hasta el último vector que tenemos.
tomando en cuenta la dirección y el sentido, así como también el ángulo. La ventaja de este método es que se pueden sumar varios vectores de una sola vez. Como nota, tenemos de que no importa el orden en que se vayan sumando, el resultado siempre va a ser igual. Por eso les digo que tiene las mismas propiedades de la suma algebraica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo sé que ahorita va a estar un poco difícil que yo les pueda mostrar cómo medir todo, ¿verdad? Pero vamos a intentarlo. Entonces, la magnitud pues la vamos a medir con una regla. La dirección con un transportador, así que si no tienen una regla o un transportador porque lo vamos a utilizar para el parcial, pues les recomiendo que consigan una. Más que todo el transportador. Y el sentido, pues eso lo vamos a ver ya con el resultado y siempre vamos a tomar de referencia el primer vector que nosotros pusimos. Pues lo único que va a cambiar del orden en que pongamos los vectores, pues va a ser la forma que es la figura que se forme. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A más el B más el C, nos da esto como una chonguita rara. Y si pues cambiamos el orden, ponemos el C más el A más el B, la respuesta es la misma, solo que este es como dos triángulos raros unidos, ¿sí? Entonces, siempre es la misma respuesta, pero la forma que forman los ángulos que se van a, los ángulos, perdón, los vectores que se van a sumar, pues sería diferente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a escoger una escala. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a tener digamos, 1 centímetro va a equivaler a 1 metro, porque pues no podemos escribir 1 metro en nuestros cuadernos, entonces vamos a hacer todo a escala. Claro, podemos ocupar de cada centímetro van a ser 500 metros o kilómetros, o pues lo que ustedes más les convenga en su cuaderno. Dependiendo, pues esta escala se va a hacer o se va a elegir dependiendo al valor de las magnitudes de los vectores que se van a sumar. Se grafica primero la escala y, se grafica primero el primer vector a escala y luego, justo cuando termina la flecha del primero, pues se escribe el segundo vector. Y así sucesivamente hasta que tengamos todos los vectores que estamos sumando. Siempre midiendo, por ejemplo, aquí lo voy a hacer en chiquito. Ya pusimos este vector, vamos a pensar que esto tiene 30 grados. Entonces, bueno, nosotros para eso hicimos primero nuestro plano. Entonces, luego para graficar el segundo vamos a hacer otro subplano. Entonces aquí hacemos otro plano y pues graficamos el segundo. Vamos a decir que llega hasta acá. Entonces esto sería 120 grados. Entonces con eso medimos el transportador, los 120 y pues trazamos la línea. Luego volvemos a graficar otro subplano y pues puede ser que este nos diga que son 10 grados a partir de ahí. Entonces así se va haciendo. En cada punta vamos a ir haciendo un subplano. Y por último, el vector resultante la vamos a trazar de la cola del primer vector a la punta del último vector. Entonces, vamos a ver con otro color. Entonces, el resultado tendría que ser este. Y la punta se va a poner en la punta del último vector. Entonces, ahí ya tendríamos el sentido, pues, y ahí con el transportador mediríamos cuánto es este ángulo y con la regla mediríamos cuánto es la distancia. Y pues dependiendo, se han puesto que cada 100 kilómetros es igual a 1 centímetro.
y esto me daba 2.5 centímetros, pues tendrían que multiplicarlo. 2.5 centímetros por 100 kilómetros, entonces me daría un vector, la magnitud de un vector, perdón, sería de 250 kilómetros. Por eso sí tienen que tener en cuenta de que la escala que ocupen la tienen que ocupar siempre, porque pues después puede, si están ocupando diferentes escalas, eso no les va a quedar, no les va a dar el resultado correcto. Entonces, como les explicaba, ¿verdad? El valor de la resultante se determina la magnitud, midiendo con una regla y multiplicándolo por la escala. En la dirección vamos a mirar el transportador, refiriéndolo siempre al plano cartesiano o al geográfico. Y el sentido es desde donde comenzó el primer vector hasta donde termina el último. Por eso la flecha se pone donde termina el último. Y como un ejemplo tenemos este. Nos dan tres vectores A, B y C, nos dan sus respectivas magnitudes y nos dan sus ángulos. Entonces nos pide primero sumar A, B y C y luego sumar B más el negativo de C. Como yo no tengo ni regla ni transportador en esta computadora, vamos a utilizar un programa. Ahorita hacerlo. Vaya, este es el programa que vamos a utilizar. Si necesitan verlo, igual se lo voy a dejar en, o sea, si necesitan ocuparlo, aunque claro, en el parcial pues no tienen que ser dibujado, ¿verdad? Se lo voy a dejar en Classroom, el, el enlace, y pues, ¿cómo se va a manejar esto? Primero, esta no es la pantalla principal, sino que es esta. Vamos a ocupar donde dice laboratorio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo aquí tengo los vectores, me pide el vector A. Entonces, como yo necesito sumar tres vectores, voy a ocupar los tres vectores, o sea, las tres flechitas, lo vamos a ocupar del mismo color. ¿Por qué? Porque si yo sumo lo azul con lo naranja, pues no me va a dar ningún color. Necesito sumar o todos los azules o todos los naranjas. ¿Y cómo vamos a ocupar los azules? Pues voy a seleccionar aquí donde dice suma y los azulitos. Entonces solo voy a ir arrastrando los vectores. Entonces si ven, aquí ya me aparece como la suma del primer vector, pues sería el mismo vector porque solo es uno. Pero como le tengo que poner... les tengo que poner el valor que serían 12 metros y pues lo voy a hacer, de hecho no lo voy a hacer en escala real. ¿Por qué? Porque aquí estamos de 10 en 10, entonces serían 12 metros, ahí está. El ángulo sería de 35 de Y hacia el vector. Entonces, como yo realmente ese no es el ángulo que estamos viendo, entonces tenemos que hacer el ángulo complementario. Si es de 35, sería 90 menos 35 me da 55. Entonces el vector este, no lo puedo cambiar, tiene que ser de 55 con 2. Espérenme, voy a cambiar de posición la computadora. Puede que se desconecte, así que solo me permiten. Vale, sí. Ya tenemos
Es bastante frustrante, la verdad, porque no puedo cambiar nada de acá. Vamos a cambiar los valores porque ya vi que esto me va a frustrar bastante. Bueno, en fin. Ya pusimos el primero, nos quedaría de 55 grados, pero de 12.2. Ya vamos a ver. Por eso es lo malo de no tener las cosas en la computadora. Vaya, ya tenemos el primero. El B dice que es 40 a partir del eje X en sentido horario y mide 15 metros. Entonces, ahorita vamos a quitar este que no me sirve. Entonces, tiene que ser menos 40. Y pues eso tendría que ser 15. Pero creo que este es lo más cercano. Sí, vean. Bueno, entonces ya no va a ser de 15, va a ser de 15.6 y el ángulo de 39.8. Y por último, pues agregamos el tercero, que la magnitud es de 6 metros y el ángulo es de 64 en sentido antihorario a partir del eje X negativo. Entonces, como ven, me dan ese ángulo, entonces tendría que ser 180, que sería el suplementario, menos 64, me daría 116. Entonces este ángulo tiene que ser menos 116 y el vector tendría que ser de 6. 16 con... vamos a subirlo un poco porque no me alcanza. De 116, o sea, el vector de 6.7. Bueno, en fin. Y pues, si ustedes hacen con estos valores la suma en su cuaderno, de hecho, eso sí se los voy a dejar como en escaneado de la forma en que sería manualmente. Y pues le ponemos la suma. Si ven, la suma realmente coincide desde el inicio del primer vector, que era este, hasta la punta del tercer vector, que pues es este de 116.6 grados, y nos daría un vector resultante, aquí lo van a ver bien, que lo van a medir en sentido horario a partir del eje X positivo, sería de 20.6 grados y tendríamos una magnitud, aquí está, de 17.1 y sería en sentido, perdón, en dirección a
menos, perdón, a X menos Y. Si lo vemos desde el plano, desde el eje cartesiano. Si lo vemos del eje de los cardinales, tendríamos que hacer primero, como va para el este, pero desde el sur, sería en sentido sería sentido al este del sur, pero el ángulo cambiaría. El ángulo tendríamos que tomar que estaría acá, que sería de 90 menos 20.6. Sería de 64.4. Entonces, no sé si tienen dudas sobre esto. Yo sé que este programa no es como el más confiable, ¿verdad? Porque ya vimos que no podemos poner los valores que necesitamos. ¿O sí? No, no los podemos cambiar. Entonces, ese sería como se haría de forma virtual, pero igual les estaría poniendo como todos los pasos que voy a seguir en escaneado, ¿verdad? Para que se entienda un poco mejor. Entonces, ¿tienen dudas acerca de esto? Yo no, la verdad, nos daría un ejemplo con respecto a la resta, que en realidad es suma, o es lo mismo. Sí, no, ahorita vamos con la resta, porque este es el literal A. Ok, Vaya. Eh, el literal B nos pedía B menos C. Voy a quitar la suma, ahorita no lo necesito, y voy a ocupar lo voy a borrar. Entonces, este es el B y este es el C. Entonces, lo voy a poner aquí arriba porque si no, no me va a dejar. Se corta. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Aquí en 15. Vaya, entonces, el B lo voy a dejar así como está. Y el C, si yo hago esto, estaría sumando, pero estaría sumando B más C. Pero yo quiero sumar B menos C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo tengo que mandar a la otra dirección. Es decir, que estos 116.6 los voy a estar viendo digamos, de esta línea para acá. Y estos 6.7 pues se tienen que mantener. Entonces, si quieren, hacemos, bueno, ya no sería, ¿cuánto era? ¿Cuánto les dije que era? 11.116. ¿Cuánto? 116.6. Entonces, como pues esto lo mide así, tendría que ser 180 menos 116.6 y tendría que tener un ángulo de 63.4, siempre con el 6.7. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, si vieron, es el mismo ángulo, aunque quizás no se nota mucho. Bueno, lo voy a hacer con este color, el otro, el ángulo original, que es ese. Entonces, si ven, es como está en la misma línea, solo que lo único que cambia es el sentido. ¿Ve? La magnitud es la misma, lo único que está cambiando es el sentido. Entonces, ese sería como el C y ese sería el menos C. Entonces, la suma, pues, quedaría siempre de punta, perdón, de cola a punta. Entonces, mi suma, para que la vean bien, sería siempre eh, en el, trabarme es mi pasión, en el, en el cuadrante X menos Y, con un ángulo tomado desde el eje X en sentido horario de 14.9. O si lo quieren ver en cardinales, sería 90 menos 14.9. Sería con un ángulo de 75.1
al este del sur. ¿Por qué? Porque siempre medimos desde el sur hacia algo. Entonces me quedaría, el ángulo sería este que estaría acá, aquí donde más o menos estoy moviendo el mouse. Entonces no sé si tienen dudas. Entonces, ¿No? siempre para encontrar el vector inverso al que se le está haciendo la resta, se le restaría sus grados siempre 180 para encontrar su inverso. Sí, siempre tendría que ser ese ángulo menos 100. Menos o más, dependiendo, porque en este caso, como iba para el cuadrante 3, sí se le restan los 180, pero si hubiera sido al revés, si hubiera querido, digamos, el de 63.4, quería el otro, pues se le puede sumar o restar. La verdad es que eso de suma y resta, como siempre se van repitiendo los ángulos, no sería problema, pero quizás para que no les quede un ángulo mayor a 360, o sea, para que no esté dando como las dos vueltas, pues pueden hacerlo. Si va para eh, donde, donde, o sea, el cuadrante 1 o 2 y lo quieren negativo, le pueden sumar 180. Y si está en el cuadrante 3 o 4, le restan los 180. Ok. Al dibujarlo, cuando nosotros lo hagamos, siempre vamos a indicar los grados que nos dio a cada vector al sumar o al restar, Sí, como aparece ahí en el programa. sí, es que por eso les digo, este es para medio yo poderles explicar cómo se haría si yo realmente tuviera un lápiz, una regla y un transportador en la compu, pero no me quedan ni rectas las líneas. Entonces yo igual les voy a poner, bueno, les voy a estar subiendo este ejercicio, pero ya con los valores reales, o sea, con los valores que están en la diapositiva, pero hecho a mano, para que se entienda un poco mejor. Ok. Esto era solo como para que vieran cómo más o menos se hacen los ejercicios. Bueno, entonces regresando a la presentación. Bueno, entonces, espérenme, voy a volver a cambiar de posición la computadora. Y luego tenemos un método que es un poco más certero, que sería el método del triángulo analítico. Para ello vamos a recordar todos los aspectos de trigonometría que los tuvieran que haber visto en Mate 1, y pues el teorema de seno y de coseno que también lo vieron en Mate 1. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar el método del triángulo analítico? Para esto solo se aplica para la suma o resta de dos vectores. ¿Por qué? Porque vamos a ir sumando de dos en dos. Es decir, aquí si vamos a ocupar la ley asociativa, primero vamos a sumar dos. Si tenemos, por ejemplo, cuatro vectores, podemos hacer dos, digamos, el vector A y B, y luego el C y D, y las respuestas de cada uno de esos dos haríamos con esos otros dos vectores y tendríamos el resultado final. Es un poco más largo, pero es más preciso porque pues ya no estaría el error humano, que sería pues nosotros intentando hacer una línea recta. O tampoco está el problema de, pues, ustedes saben que las reglas no son como lo más preciso que puedan encontrar en el mundo de la medición. Entonces, pues, para eso tenemos este método. Eh, para este, aunque no es necesario dibujar los, los triángulos a escala, o bueno, los vectores a escala, eh, ¿por qué? Porque pues solo vamos a tener como punto de referencia y pues solo podemos sumar dos vectores a la vez. Entonces, para ello vamos a recordar la ley del coseno.
¿En qué momentos podemos ocupar la ley del coseno? Podemos ocuparla cuando tenemos dos magnitudes o dos lados del triángulo y un ángulo entre ellos, o dos ángulos y una magnitud o un lado. Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos, tenemos estas tres fórmulas. Uno es c cuadrado, y aquí pueden ver el triángulo, sería igual a cuadrado más b cuadrado menos dos veces a por b por el coseno de gamma. Para que no se confundan o no se aprendan todas las fórmulas, solo es necesario saberse una. ¿Por qué? El lado que queremos encontrar va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces los otros dos lados por el coseno del ángulo que está opuesto al lado. Es decir, aquí está C y su ángulo opuesto sería este. Entonces por eso C es igual a gamma, B es igual a beta y A es igual a alfa. Y pues tenemos el teorema o ley del seno que dice que en todo triángulo sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. O sea, ya quedamos que cuáles son los ángulos opuestos y tenemos que A entre el seno de alfa puede ser igual a D sobre el seno de beta o igual a C sobre el seno de gamma. Cuando ocupen esto, porque sí vi bastantes que cometían ese error, no ustedes, porque pues a ustedes la mayoría no los tuve, que pues hacía la fórmula, aunque yo se las pongo aquí, las dos igualdades, eso no se hace. ¿Por qué? Porque solo se puede hacer una igualdad por cada ecuación. Entonces, o ocupan estos dos, o pues ocupan este y este, pero nunca los tres de un solo. Y pues si tenemos un ángulo y dos lados, podemos conocer el ángulo que nos hace falta. Y pues si tenemos dos ángulos y tenemos un lado, podemos conocer el lado que nos hace falta. Aquí solo es de ir jugando en el despeje. Y pues a veces puede ser que nos encontremos con ¿cómo les digo? Se me olvidó. Como les dije, trabajarme es mi pasión. Que ocupemos los dos teoremas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los ejercicios mediante este método? Vamos a dibujar un diagrama vectorial, o sea, el triángulo o paralelogramo, y pues no tiene que ser a escala, ya les había dicho. Se va a aplicar la ley del seno o la ley del coseno, dependiendo del caso que tengamos. Vamos a determinar la dirección mediante la ley de senos o cosenos, y pues para determinar el sentido sí vamos a necesitar como el triángulo que hemos dibujado, solo para verificar a dónde se dirige. Aunque en esto sí nos va a dar como el ángulo de barrida, que vamos a ver qué es lo que significa más adelante, para que nos dé cabal el sentido hacia dónde va a ir, no solo la dirección. Porque dependiendo de la cantidad del valor del ángulo, nos dice en qué cuadrante cae. Y tenemos pues un ejemplo. Dice, un automóvil viaja 20 kilómetros al norte y luego 35 kilómetros en una dirección de 60 grados al noroeste. Encuentra la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Vaya. Como primer paso, según el procedimiento que les acabo de decir, vamos a dibujar un triángulo a escala. Perdón, no necesariamente a escala, aunque sí tienen que fijarse para dónde están haciendo como los vectores. Dice que el automóvil viaja 200 kilómetros al norte. Entonces, el norte como que tenga 90 grados. Lo voy a hacer como se puede.
Entonces tendría mi primer vector, vamos a asumir que me quedó recto. Aquí y aquí hay 90 grados. Y esto son 20 kilómetros. Y luego dice que desde ese punto viaja 35 kilómetros en una dirección de 60 grados al noreste. ¿Qué quiere decir? Al este del norte. Entonces, si es al este del norte, y vamos a hacer nuestro plano, sería al este, que está para acá. Entonces sería aquí, tendríamos creo que lo hice muy arriba. Vamos a repetirlo, para que quede muy bonito. Voy a hacerlo acá. Aquí está norte, sur, este, oeste. Si no se acuerdan, pues solo tienen que decir no sé en sentido antihorario. Y ya. Vamos a graficar el primer vector, que serían 20 kilómetros al norte. Asumiendo que quedan recto, ¿verdad? 20 kilómetros. A 90 grados. Luego volvemos a graficar, bueno, a hacer más o menos ahí un plano justo en la punta del vector primero y vamos a dibujar el segundo vector. Entonces el segundo vector dice al noreste, entonces como es al noreste tendría que ser un ángulo de aquí a acá de 35 y tendría una magnitud, perdón, este es de 60. El ángulo es de 60. Sí, gracias. De 60 a una magnitud de 35 kilómetros. Entonces, más o menos el triángulo nos quedaría así. ¿Cómo vamos a saber qué método ocupar? Primero, aunque ahí hay un ángulo de 90, no vamos a poder ocupar Pitágoras, porque también se puede utilizar, pero no lo vamos a ocupar porque aunque sea 90, realmente el ángulo que yo necesito es este aquí chiquito que ven acá. Entonces, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular este ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que de aquí a aquí, de aquí a aquí hay 90. Y este pedacito, pues sería 90 menos 60. Serían 30. Por lo tanto, el ángulo completo vale 120. Entonces, teniendo, borré el vector, perdón. Ahí y sería, dijimos, un ángulo de 120. Entonces, como pues, no se miran tan bien, vean. Voy a volver a dibujarlo, pero un poquito más entendible quizás, más separado. Vaya, ahí sí. Tenemos ese de 120 grados. Tenemos este lado que vale 35 kilómetros y tenemos este que vale 20. Entonces, ¿qué podríamos ocupar? Me hace falta la respuesta. Y este ángulo que es el que yo necesito. ¿Qué podemos ocupar? Podemos ocupar, o me iban a decir algo. Oye, que encendieron el micrófono. Bueno, podríamos ocupar primero la ley del coseno y luego la ley del seno. La ley del coseno para averiguar cuánto vale R, o sea, mi respuesta. Porque tenemos dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, si ven, lo podemos hacer como que eso es C, que sería R va a ser igual, perdón, R cuadrado va a ser igual a uno de los vectores al cuadrado, sería 20 al cuadrado, más el otro de los vectores al cuadrado, 35 al cuadrado,
más 2 veces, perdón, menos 2 veces el primero, 20, por el segundo, 35, por el coseno del ángulo entre ellos, que sería 120. Entonces, como estamos ocupando grados, recuerden tener su calculadora en degrees, ¿sí? No la van a tener en la R de radianes porque les va a dar otra cosa. Entonces sería 20 al cuadrado más 35 al cuadrado menos 2 por 20 por 35 por el coseno de 120, me da un total de 48.22 con la raíz. ok. La respuesta es de 48.22 kilómetros. Recuerden poner las unidades. Vaya, ahora que ya tenemos esta distancia, podemos ocupar la ley del seno. ¿Por qué no les digo que sigan ocupando la ley del coseno? Porque para empezar es un poco más larga la fórmula. Entonces con la ley del seno, pues si como ya tenemos eh, dos lados y un ángulo, perdón, sí, 2 lados y un ángulo, podemos encontrar el segundo ángulo. Entonces, recuerden que siempre tenemos que trabajar con los ángulos opuestos. Entonces, ya tengo R. R es de 48.22 entre el seno de 120. Y eso va a ser igual, como el que queremos es este ángulo, tendría que ser el opuesto. El opuesto sería 35 sobre el seno de un ángulo cualquiera. Entonces, pues solo despejando me quedaría el seno, pasa a multiplicar, esto que está dividiendo pasa a dividir y esto que estaría multiplicando pasaría, perdón, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría el seno de teta va a ser igual a 35 por el seno de 120 entre 48.22. Pero como quiero el ángulo, pues voy a sacar seno inverso de 35 por el seno de 120 sobre 48.22. Ahora sí, ¿cuánto nos da ese ángulo? A mí me da 38.94. 38.94. Igual a mí me da lo mismo. ¿Se da lo mismo? Ok. Vaya. Entonces, ahí ya tenemos los resultados así separados, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo, pues, poner la respuesta bien, porque ese 38.94 solo me dice que es un ángulo, pero ese ángulo lo puedo medir de cualquier punto. Imagínense, puede ser que lo quiera medir desde, no sé, desde el oeste, entonces no me va a dar lo mismo. Entonces tengo que poner que el vector, la magnitud del vector, en este caso lo llamé R, es de 48.22 con un ángulo de 38.94. Me faltaron los kilómetros. Y el sentido, como yo lo estoy midiendo desde acá, lo voy a tener que especificar. Ese 38, si yo lo quiero en cardinales, tengo que decir al noreste. Si lo quiero poner en cartesiano, primero tengo que cambiar el ángulo. O decir que ese 38.94 se mide desde el eje Y. Y entonces estaría en el plano XY, perdón,
en el cuadrante XY, los dos positivos. Entonces, cualquiera de las dos respuestas es válida. Bueno, aquí le pueden también cambiar como el ángulo, ¿verdad? Tendría que ser 90 menos 38.94 y me daría 51.06. Medida desde el eje X. No sé si tienen alguna pregunta con este. Yo solo le iba a mencionar algo. Ah, bueno, el ejercicio dice noroeste, ¿verdad? Bueno, en teoría tuvo que haber sido la dirección del otro vector, tuvo que haber sido en el noroeste, pero este lo graficó en el noreste. Sí. Entonces, es No justo eso, vi pero esa ola, ¿verdad? Sí, van a disculpar ahí, ¿verdad? A veces se me mueven un poco los ojos. Sí, tienen razón. No era ahí, era para el otro lado. Porque sí, no es noreste, sí, cierto. Sí. da lo Ay, mismo no, todo, pero se da lo sí, mismo siempre, solo cambia el sí, lo único que, lo único que va a cambiar es el sentido, entonces, solo para dibujarlo bien lo vamos a cambiar. Ahí van a disculpar. Señor, yo tengo una duda. Dime. Es que se me trabó y no entendí por qué el ángulo es 120. Ya, ahorita que lo vuelva a dibujar, porque sí me había equivocado, ¿verdad? Mi culpa, mi error. Ahorita lo hago todo. Le explico cómo saqué los 120. Entonces, perdón, era aquí, ¿verdad? Y X son 60. Y era de 35. Entonces, aquí. Ese es el vector que yo ando buscando. ¿De dónde saqué los 120? Esto lo voy a borrar porque también cambia. Eso también. Creía que solo eso cambia. ¿De dónde saqué esos 120? Yo el ángulo que estoy viendo es este. Entonces, ese ángulo, si yo trazaba aquí mi plano, esto vale 90. Ese pedacito, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Van a suponer que eso está recta, me lo voy a dibujar de nuevo. Ahí está. Entonces, esto es 60, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Vale 30, que es el suplementario, el complementario, que sería 90 menos 60. Y este, por ser ángulo recto, pues vale 90. Entonces 30 más 90 nos da un total de 120. Esto siempre se mantiene de 20 kilómetros y este de 35. Entonces quería esta respuesta. La verdad no cambia nada, solo lo único que va a cambiar es el sentido. ¿Por qué? El ángulo que estoy midiendo siempre es este. Estos son siempre los 38.94. Entonces, el sentido sería al noroeste. ¿Sí? Y en este caso, se mantienen los ángulos, solo que ya no sería XY, sino que sería menos X o más Y, que nos está refiriendo a que estamos en el segundo cuadrante. ¿Alguna otra pregunta? O corrección, ¿verdad? Yo no. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Están las componentes vectoriales o rectangulares. Aquí solo hemos estado trabajando en las diapositivas anteriores con el vector. Pero
Hasta cierto punto nos va a salir mucho más sencillo trabajar con las componentes rectangulares o las vectoriales, que es decir, dependiendo de si está en plano o está en el espacio, van a ser la componente XY o la componente XY y Z. Entonces, todo vector se puede considerar como la suma de dos o más vectores, siendo un número infinito de posibilidades para esa suma. Y se llaman componentes de un vector a cualquier conjunto de vectores que al sumarse den el mismo vector. Quizá no se entiende, pero con la fórmula tenemos el vector X más el vector Y, nos va a dar el vector resultante. Como lo pueden ver en la imagen, pues aquí. Y las componentes más comunes son aquellas que son mutuamente perpendiculares, es decir, X y Y para el caso de un plano. Entonces, dado un vector cualquiera ubicado en el primer cuadrante, podemos obtener las componentes rectangulares de dos formas. Una es cuando el ángulo está medido desde el eje X y el otro es cuando está medido desde el eje Y. Si está medido desde el eje X, y no sé si alguno de ustedes lo habrá visto en el colegio, yo sí, pero en la universidad uno todo se le olvida. Entonces, ¿qué sería este? Nuestro vector resultante vendría saliendo de esta suma del vector X más el vector en Y, nos daría el vector resultante. O lo podemos medir desde el ángulo desde el eje Y. Voy a poner alfa. Entonces el ángulo está aquí y pues vendría dando como resultado de la sumatoria de Y más X, nos daría el resultante. Para ello es necesario saber los ángulos o cómo se llaman o cómo sacar los ángulos de cada vector. Es lo que les decía antes, que está el vector de corrida, el complementario y el ángulo que dan, que sería pues, el que nos da el ejercicio. Como les dije, el ángulo que nos dan es el que nos da el ejercicio y puede estar dado desde el eje XY dentro de cualquier cuadrante y nos puede decir, o bueno, si en dado caso no lo como dibujan, lo pueden representar mediante texto, que sería diciendo si es antihorario u horario. Y siempre nos dirían desde qué nos lo están dando. El ángulo complementario pues sería 90 grados menos el ángulo que nos dan. O sea, de aquí, digamos, si en un ángulo que nos dan con respecto a X, el complementario sería con respecto a Y y viceversa. Si nos dan el de Y, el complementario sería de X. Y tenemos el ángulo de barrida. A diferencia de los otros dos, aquí siempre van a ser las componentes en X en coseno y las Y en seno. Y no va a importar en el cuadrante que se coloque, porque pues es el ángulo, ese ángulo, perdón, puede ser de 0 a 360, a diferencia de los otros dos, que siempre van a ser menores de 100, bueno, van a ser de 90 como máximo y mínimo 0. Pero este sí puede ir de 0 a 360. Y para eso necesito que sí se aprendan, porque aquí entre nos, ¿verdad? Podrán creer que yo fui una muy buena alumna, pero pues en esto me equivoqué y por eso dejé física 1. Así que si yo dejé física 1 y pues estoy aquí dándoles clases de física 1, todo es posible en esta vida. Entonces, para ellos tienen que aprender como estas cositas que yo era donde me equivocaba. Que por ejemplo, en el ángulo que nos dan, que sería teta, ¿cómo vamos a sacar la componente en X? La componente en X la sacaríamos como la magnitud de A por el coseno de teta. Y la componente en Y la calcularíamos por la magnitud de A por el seno de teta. En el ángulo complementario, que esto es, bueno,
Esto es si se lee respecto a X. Esto es si se lee respecto a Y. En el ángulo complementario van a cambiar la función trigonométrica. Para X vamos a ocupar el seno y para Y vamos a ocupar el coseno. Y para el ángulo de barrida, pues no importa, siempre va a ser coseno para X y seno para Y. La única diferencia de el ángulo que dan con el ángulo de barrida, porque ven, es la misma fórmula, es que aquí los dos son positivos porque el ángulo está en el primer cuadrante. ¿Qué pasaría si el ángulo estuviera en el segundo cuadrante? Pues van a cambiar. El X sería siempre positivo, perdón, negativo, y el Y siempre sería el positivo. ¿Por qué? Porque aquí es más, aquí sería menos, aquí es menos, y aquí es más, menos. Entonces, sí tienen que como cuidar para estos dos, para el ángulo complementario y el ángulo que dan, en dónde está el vector, en qué cuadrante, porque así le tienen que poner ese signo aquí, más o menos, igual aquí, más menos, o más menos. Para lo único que no habría problema es para el ángulo de barrida. Y luego tenemos la suma y resta por vectores rectangulares. Realmente esta es la mejor forma de sumar vectores porque pues tenemos el método de trigonometría, pero este no nos ayuda porque si tenemos más de dos vectores, pues se nos hace un poco más largo. A diferencia de este, pues podemos sumar n cantidad de vectores y siempre nos va a dar el resultado sin ningún error. Entonces, para esto necesitamos determinar las componentes de cada vector y pues sumarlas algebraicamente cada una de las componentes y luego poder tener de las componentes, que solo serían dos, obtener el resultante, que sería el vector. Para un plano XY, el vector resultante se va a calcular por Rx más Ry, la magnitud por la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. La dirección, pues dependiendo de qué ángulo queramos, si queremos el ángulo con respecto a X, vamos a utilizar la tangente la tangente inversa de Ry sobre Rx. Y si es el ángulo con respecto a Y, sería la tangente inversa de Rx sobre Ry. Y pues para el sentido, vamos a decir si es XY, X menos XY y menos X menos Y. Y para el caso de vectores en el espacio, podemos tener n cantidad de vectores y cada uno se va a dividir en las componentes X, Y y Z. Entonces vamos a hacer la suma de las componentes en X, sería la suma de cada una de las componentes en X, y la componente en Y sería la suma de cada una de las componentes en Y en Z sería cada una de las sumas de las componentes en Z. Para ello tenemos que el vector resultante pues es la componente en X más la componente en Y más la componente en Z. La magnitud la calcularíamos como la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado. Y la dirección, pues aquí sí tenemos tres direcciones y todas son diferentes. Tenemos el ángulo con respecto a X, sería el coseno inverso de la componente en X sobre la magnitud. La componente, el vector con respecto a Y sería el coseno inverso de la componente en Y sobre la magnitud, y el ángulo con respecto a Z sería el coseno inverso de la componente en Z sobre la magnitud. Y pues el sentido se graficaría en X, Y, Z, es decir, aquí tenemos 8 opciones porque son 8 cuadrantes, de los cuales pues, tendríamos que ver los signos.
Y tenemos un ejemplo, nos dice, la vista desde un helicóptero de la figura muestra a 2 personas jalando una mula cerca. Encuentra la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea igual a 0. Es decir, F1 más F2 más F3 me tiene que dar 0. Para ello voy a necesitar hacer las componentes. Entonces, empecemos con el ejercicio. Voy a dibujar más o menos cómo serían las fuerzas, aunque esto lo vamos a ver más adelante en la parte de movimiento. Este es F2, que valía 80 newtons, y este es F1, que vale 120 newtons. Esto tiene un ángulo de 60 y esto tiene un ángulo de 75. Lo voy a poner arriba porque no me cabe. Entonces yo necesito otra fuerza, no sé dónde va a estar, puede ir para acá, puede ir para acá, a cualquier lado. Aquí arriba lo voy a poner, pero realmente no va para allá. Entonces tengo que encontrar una fuerza que no conozco. Sabiendo que la sumatoria de las 3 fuerzas me tiene que dar 0, es decir, F1 más F2 más F3 es igual a 0. Entonces necesitamos encontrar las componentes en X y las componentes en Y. Para ello voy a hacer solo la suma de F1 y F2 y ver cuánto me da. La F1 en X, estamos en el segundo cuadrante y estoy sacando X y el vector me lo dan de dx. Entonces, ¿qué función trigonométrica vamos a ocupar? Perdón, es la 1. Estamos en el primer cuadrante. Con respecto a X, ¿qué componente vamos a ocupar? Perdón, ¿qué función trigonométrica vamos a ocupar? Coseno de 60. Sí. Entonces, sería 120 coseno de 60. Y eso nos da 60 newtons. Recuerden que seguimos hablando de fuerzas. Bueno, esto es... Luego vamos a sacar F2X. Como estamos en el segundo cuadrante, con respecto a X, ¿cómo vamos a calcular esa componente? ¿Cómo son los lados, X y Y, cómo son en este cuadrante? X es negativo y Y es positivo. Entonces, como es negativo, tenemos que anteponer un menos. F2, y como siempre estamos trabajando con respecto a X, pues vamos el coseno de 75. Entonces sería menos 80 coseno de 75. Y eso nos da 20.71 y con el signo menos 20.71 newtons. Entonces, si despejamos de aquí F3, nos da F3 es igual a menos F1 menos F2. Entonces ya podemos poner estos valores. Como estamos en X, sería menos 60 más 20.71 newtons. Entonces, eso también es newton, lo voy a poner aquí. Entonces, F3X sería de 39
menos 39.29 newtons. Ya tenemos la componente en X, nos falta sacar la componente en Y. Entonces, F1Y. F1Y, como está en el primer cuadrante y es más, más, entonces no pasa nada, sería F1. Y como estamos con respecto a X, sí sería el seno de 60. 120 seno de 60. No ¿Verdad? sería 30. 103. No, sí sería 60 porque el ángulo que estamos trabajando es el de 60. Lo que pasa es que ese ángulo está con respecto a X. Si ven aquí, ¿dónde estaba? Aquí. Como estamos, digamos, trabajando con teta ahorita, entonces a Y sí es seno de 60. Sí, sería 103.92 newtons. Y F2Y sería, como estamos en el segundo cuadrante, la Y es positiva, entonces no pasa nada. F2 seno de 75 igual 120 seno de 75. Eso nos da 115.91 newtons. Entonces, de la misma forma vamos a calcular F3Y. F3Y es igual a menos F1Y menos F2Y. Entonces eso sería menos 103.92 menos 115.91 newtons. Nos da de menos 219.83 newtons. Entonces, como ya tengo F3X y F3Y, yo puedo calcular el vector resultante, que sería, que lo vamos a calcular con estas fórmulas. Resultante, bueno, la resultante, la magnitud, la dirección y pues el sentido, ya vamos a ver. 80. Sí, sí, Yo tengo una duda. sí me equivoqué en el segundo. Dime. Ah, eso le iba a decir si era 120 o 80, porque cambia el No, valor. sí, sí, yo me equivoqué. Es 77.27 newtons. Sería 103.92 menos 103.92 menos 77.27. Sería menos 181.19. Ay, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a calcular la resultante. Que sería F3X sería menos 39.29 en Y menos 181.19 en J newtons. Este es el vector.
La magnitud pues es la raíz cuadrada de menos 39.29 al cuadrado más 181.19 al cuadrado. Nos da una magnitud de 185.40. Me comí un número. 185.40 newtons. La dirección, pues la vamos a calcular con respecto a X, con respecto a Y. Entonces sería la tangente inversa de menos 181.19 y la otra de menos 39.29. Da 77.76. Ok. El ángulo con respecto a X da 77.77 porque se aproxima. Y el ángulo con respecto a Y tendría que darles 90 menos 77.77, así que solo para comprobar, la tangente inversa de menos 39.29 sobre menos 181.19. Me da de 12.23. Y si sumamos 77.77 más 12.23, pues justo nos da 90, pero pues, a los que pusieron .76 tampoco es como que esté malo, sino que pues saben que estamos haciendo muchas aproximaciones. Y pues lo único que nos haría falta es el sentido. El sentido lo vamos a ver con el resultante. ¿Por qué? El resultante nos está dando el signo de X y de Y. Si los dos son negativos, significa que va al tercer cuadrante. Entonces el sentido sería menos X, menos Y. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Creo que eso sería lo último porque ya termina la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Van a disculpar que me equivoqué? Entonces, el sentido nos vamos a basar a cuánto nos da ¿Cómo fue? iba a preguntar de qué sentido lo vamos a tomar de lo que nos den los resultados ¿cómo se llama? Ya me perdí. ¿Podría explicar eso de nuevo, el sentido? El sentido. Sí. Vaya, como sacamos primero el resultante, que es este que tiene el chipecito, que es en sí el vector en componentes X y Y, que sería el I y J, que todos conocen. Entonces, los signos de I y de J nos van a dar el sentido. Si estos dos hubieran sido positivos, significa que el vector va en sentido X, Y. Si les hubiera dado, bueno, en este caso nos dio menos y menos, el sentido es menos X menos Y. Significa que si ustedes quieren dibujar el vector más o menos les quedaría aquí. Ese color no se nota. El vector les quedaría acá. Esa sería la fuerza 3. Entonces ahí sí ya, como en esta parte de hacer la suma y resta de vectores, sí tienen que ocupar
el eje cartesiano, no el cardinal. Entonces, en este sí solo tiene que poner el sentido es, dependiendo del plano, ¿verdad? Si es el plano o es espacio, tiene que ser en XY o en XYZ. Ok, gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas, creo que hoy en Yo la tengo tarde. dudas si siempre con respecto a X va a ser coseno y ya luego con respecto a Y seno. No, eso depende de dónde esté el ángulo. Por eso está aquí este cuadrito. Teta está con respecto a X, este ángulo. Es con respecto a X porque se lee hacia acá. Entonces, Ajá. ese ángulo en X va a ser coseno y en Y va a ser seno. Pero si yo mi ángulo lo tengo con respecto a Y, que es este, ¿por qué con respecto a Y? Porque empieza en Y y termina en el vector. Entonces ahí cambia. Sería seno para X y coseno para Y. A menos de que sea un ángulo de barrida que siempre empieza, ¿qué significa un ángulo de barrida? Que siempre empieza en X positivo y va en sentido antihorario. Entonces, si es así, siempre va a ser X coseno y Y seno. Ok, gracias. Bueno, y sí, desconéctense y váyanse porque tiene otra clase. Solo puede poner el ejercicio, por favor, para tomar las fotos y anotarlo. Ahorita. Ahí está. No, el enunciado. El enunciado. Ah, el enunciado, ok. Gracias. Bueno, ahí están diciendo que tienen libre la hora de mate, así que tienen libre la hora de mate. Qué cool, no sabía, pero La presentación la va a subir ahora. Sí, la voy a subir. Justo cuando suba el video y cuando suba la presentación, se la subo. Porque la subo en un mismo. Ok. va a haber otro ejemplo en la otra clase. Sí, voy a dar más. Va, chido. Gracias. Ok, Inge, gracias. Una pregunta. Gracias. Es la clase normal, ¿no? O Sí, no, mañana no hay clase. Mañana tienen libre por ser. Mañana no hay clase. ¿qué onda? Ajá. Ya. Pero Mañana no hay clase. ya el martes, ya otra vez clase normal. Y el Ok. lunes tampoco. El lunes no tienen clase El conmigo. lunes no tienen clase. Ah, Yo sé que me quieren ver siempre, pero bueno, oír siempre, pero Todos los días. no me dan tiempo de preparación. No sé, ahí están diciendo que no va a haber clase. Bueno, Nico, Ay. muchas gracias. Entonces nos vemos el martes. Bueno, nos vemos el martes. Pase un buen Adiós, fin de Inge. semana. Adiós, cuídense. Gracias, sí. Feliz tarde. adiós. Adiós. Pues,